¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Ahorita estamos visitando la Basílica de Notre Dame. Miren lo imponente que es este edificio. Se ven los enormes campanarios encima, a los dos lados. Muy bonito todo con la nieve, el invierno canadiense. Muy bonita esta catedral. Bueno, aquí estamos en esta pequeña plaza, en este parque enfrente de la basílica. Esta es la estatua de Chomedey, probablemente lo estoy diciendo mal. Este es Sir de Maisonneuve, un noble, un militar francés. Entiendo yo que Sir Maisonneuve fue el fundador de Montreal, y aquí podemos ver un monumento, un homenaje a este personaje, al fundador de Montreal. Hay muchos edificios históricos. Esta acá se ve bien interesante. Pues vamos a ver de qué se trata. Miren, acá tenemos uno más moderno. Debe ser centro empresarial o un hotel, pero más parece a un centro empresarial. Bueno, vámonos para la basílica. Vamos a por acá, por las estrellas. Qué extraña estatua tenemos por acá, bien raro. Vamos a ver si encontramos entradas para el laser show. Se ve más iluminado. Va oscureciendo, parece. Por acá. Al ingresar a la catedral, lo primero que podemos ver es un espacio totalmente decorado, tiene detalles por todos lados, los tonos azules predominan con los colores de la madera. Es una catedral bastante peculiar y la verdad, uno al ingresar, si es que no ha visto fotos o videos, no se espera lo que uno encuentra. Para mí fue una sorpresa total, nunca había ingresado a una catedral de este estilo. Estoy hablando suave porque no quiero molestar a la gente. Pero es impresionante. Los detalles en las columnas, impresionantes. Nosotros hemos estudiado un poco algunas cosas sobre esta basílica. Hemos querido aprender para poder comentarles algunos datos, algunas cosas interesantes que se pueden aprender cuando uno visita esta famosa catedral, porque en realidad es una catedral conocida internacionalmente. Así que vamos a darles algunos detalles que nos llamaron la atención. Esta catedral, primero que nada, está ubicada en el corazón del casco antiguo de la ciudad. Está en un lugar bastante bueno para hacer turismo, para caminar. Es la zona vieja de Montreal, así que tienen un montón para ver el día que visiten esta basílica. Esta basílica es un ejemplo de arquitectura neogótica aquí en Norteamérica. Fue inaugurada en 1829, así que es bastante antigua. Entiendo que la Basílica de Notre Dame, la que está en París, recibe alrededor de 11 millones de personas al año. Esta de aquí recibe 10 millones, así que es un poco menos la famosa Catedral de París. Así que me pareció una cosa bastante interesante. Recibe mucha gente, es bastante popular. Todas las columnas que podemos ver están talladas y decoradas. Es un edificio que realmente merece al menos una hora, diría yo, para poder apreciarlo completamente.
El retablo es la obra que más sobresale de toda esta iglesia. Es realmente impactante. Está decorado con oro y colores vibrantes. Presenta una serie de escenas bíblicas que narran la vida de Jesús y la Virgen María. Esta basílica no solo es famosa por todo lo que podemos ver, sino por los numerosos eventos que se han dado aquí. Por ejemplo, destacan las bodas como la cantante canadiense Celine Dion con René Angélil en 1994. La basílica además ha sido escenario de conciertos y eventos musicales de gran renombre. Uno de los eventos más memorables fue el concierto del legendario tenor Luciano Pavarotti, cuya actuación en la basílica quedó grabada en la memoria de todos. El diseño de esta basílica fue obra del arquitecto James O'Donnell, quien fue un protestante irlandés que se convirtió al catolicismo durante la construcción de este monumental edificio. Las esculturas que adornan este retablo y otras partes del interior son obras de arte meticulosamente talladas. Muchas de estas fueron creadas por los hermanos Victor y Louis Bourgeau. La Maison Kim Kung. Estamos por entrar a la basílica, estamos cruzando acá, estamos yéndonos hacia el antiguo Montreal o Old Montreal, así que nada, estamos en camino y vamos a ver el show de luces, ¿no? Laser show. Supuestamente es bueno, así que vamos a ver qué tal, ¿no? No es barato, así que ojalá que sea bueno. De ahí nos vamos a la ruleta a ver todo de noche. Imagino que se ve ver algo desde arriba y de ahí nos vamos a ver las calles de las luces, ya caminando como de regreso al hotel, ¿no? Estación de bomberos creo que es. Probando, ¿no? Son el camión de los bomberos. Están jugando tenis. Sé que acá no hay muchos incendios, debe ser por la nieve. La nieve se encarga de apagar todo. Bueno, ahí creo que podemos ver la basílica, se ve muy chévere de noche. Así que vamos a ver toda esta zona. Creo que vamos a pasear un poco por el viejo Montreal también, para ver cómo se ve todo de noche. La calle de Madrid. Unas esculturas ahí que no había visto. Miren qué bonito se ve, ¿no? De noche. Bueno, vamos a la basílica.
Ya está empezando. Es el nuevo piso antiguo en la zona antigua de Montreal. Estamos. Basílica. Vamos a entrar. Bueno, hemos regresado para tener esta experiencia. Vamos a ver un show de luces aquí dentro de la basílica. Todo está preparado. Parece que hay unos momentos en los que uno puede acercarse a los pequeños retablos que hay alrededor de la iglesia para ver algunos juegos de luces, algunas proyecciones que con las velas crean una atmósfera surreal, una atmósfera mágica, una atmósfera religiosa. Todo está realmente muy bien producido. Vamos a acercarnos a algunos de los lugares más importantes que llaman más la atención y después vamos a sentarnos para ver el espectáculo. Éternel, nascita, a cielo ouvert, aurora, ladrona, birth, life, creation.
Bueno, increíble haber estado aquí. No es recomendable venir a Montreal sin visitar esta basílica y sin poder asistir a este show, a Laura Experience. Muy recomendable. Yo nunca había asistido a un evento de proyecciones con luces de estilo moderno dentro de una catedral histórica con siglos de antigüedad. Realmente la fusión de lo moderno con lo histórico, con lo antiguo, con lo tradicional es interesante y vale la pena tener la experiencia. Superó mis expectativas y me voy con la sensación de que a ustedes también les va a gustar, así que lo recomiendo al 100%. El show generalmente es en la noche, golpe de 6, 7 empiezan los horarios, así que ténganlo ahí en el calendario, tengan un espacio que no se van a arrepentir. Bueno, no se puede hablar de la basílica sin mencionar el impresionante órgano que se puede ver en el segundo nivel. Este fue construido por la casa Casavant Freres en 1891 y este consiste de 4 teclados con 7000 tubos. Es uno de los más grandes y renombrados de Canadá. Acaba de terminar el show de luces. Todo bien chévere. Espero que haya salido algún material. Adiós, basílica. La fachada es impresionante, tiene 2 torres gemelas, son iguales a cada lado y aquí es donde se encuentran los campanarios que pudimos escuchar al comienzo de este video. Estas torres alcanzan 69 metros de altura, es un edificio bastante alto que compite en el panorama urbano con otros edificios grandes, con rascacielos y con otras estructuras más modernas, ¿no? Vamos con la vista nocturna aquí en la placita frente a la catedral o la basílica de Notre Dame. La verdad que muy bueno show. Hayan salido sus tomas. Pero creo que nos vamos para el pier. Vamos a ver qué tal está por allá. Yo todavía no como nada, unos chips nomás. Así que vamos a ver si encuentro algo para picar. La catedral, la basílica de Notre Dame. Muy chévere, muy chévere. Vamos a seguir caminando, yo creo que vamos a caminar por esta de acá. Vamos a ir bajando y bajando. Así que vamos a caminar un poco y vamos a dirigirnos hacia la gran rueda. Así que vamos.